¿Y si la mente más avanzada del planeta no fuera humana? En lo más profundo del océano, donde la luz jamás llega y la presión aplasta cualquier forma de vida, existe algo que no tiene huesos, no tiene aletas, no emite sonido. Ha obligado a los científicos más brillantes del mundo a cuestionarlo todo. Y aún así, resuelve problemas, planifica, recuerda y aprende. La pregunta se vuelve inquietante. ¿Qué fuerzas lo moldearon en la oscuridad de las profundidades? ¿Y qué ocurre dentro de su mente mientras se desliza, silencioso, bajo kilómetros de agua negra? Prepárate, porque estás a punto de mirar a los ojos de la criatura que ha forzado a la humanidad a redefinir qué significa, de verdad, ser inteligente. Entre todas las criaturas que han existido sobre este planeta, hay una que rompe cada regla que creías entender. El pulpo. Puede desvanecerse delante de ti en cuestión de segundos. No es una metáfora. Lo estás mirando y de pronto ya no está. Su piel cambia de color en milésimas. Se ondula, se eriza, se aplana, copia la arena, imita una roca, reproduce el coral, hasta la textura deja de ser suya. Pero eso no es lo más inquietante. Lo verdaderamente perturbador es lo que ocurre bajo esa piel, porque su mente no está donde debería estar. No se concentra solo en la cabeza. No depende de un único centro de control. Su sistema nervioso se extiende por todo el cuerpo. Cada uno de sus brazos puede decidir, puede explorar, puede reaccionar antes de que tú siquiera comprendas lo que está pasando. Déjame preguntarte algo. Si la inteligencia no está centralizada, si cada parte del cuerpo puede actuar casi por su cuenta, ¿estamos ante un solo individuo o ante una mente fragmentada? Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Mucho antes de que los primeros peces dominaran los mares. Mucho antes de que reptiles gigantes caminaran sobre la tierra. Mucho antes de que existiera cualquier mamífero, el océano ya estaba lleno de criaturas blandas, vulnerables, protegidas por conchas duras. En el período Ordovícico, hace más de 500 millones de años, surgieron los ancestros del pulpo. Pequeños organismos con caparazón, similares a un caracol primitivo, avanzando lentamente por el fondo marino de un planeta irreconocible. Eran moluscos, como los caracoles, como las almejas, como las ostras, seres que dependían por completo de su armadura externa. Sin ella estaban condenados. Y durante millones de años, esa estrategia funcionó, hasta que algo cambió. Hace aproximadamente 140 millones de años, en un mundo donde los dinosaurios aún dominaban la superficie, una rama de esos moluscos tomó una decisión evolutiva que parecía absurda. Abandonar la concha, renunciar a la protección, cambiar seguridad por libertad. Piénsalo por un momento. En un océano lleno de depredadores, ¿qué clase de criatura decide desprenderse de su única defensa? Sin armadura quedaron expuestos, blandos, frágiles, convertidos en presa fácil para cazadores veloces como los tiburones y los delfines. Todo indicaba que aquella línea evolutiva estaba firmando su sentencia de muerte. Parecía el principio del fin, pero fue el inicio de algo que nadie habría podido prever. Porque cuando ya no puedes confiar en la fuerza, tienes que desarrollar otra cosa. Tuvieron que aprender a desaparecer, a anticiparse, a resolver problemas, a abrir conchas cerradas, a analizar el entorno en tiempo real. La inteligencia reemplazó a la coraza. La flexibilidad se convirtió en escudo. La mente pasó a ser su arma principal. Y así, en las profundidades del océano, nació una de las ramas evolutivas más desconcertantes del planeta. Una criatura que eligió ser vulnerable y convirtió esa vulnerabilidad en poder. Ahora la pregunta es inevitable.
Si su supervivencia depende de pensar mejor que sus depredadores, ¿hasta dónde puede llegar esa mente? ¿Y qué ocurre cuando una criatura así empieza a observarte a ti? Imagina un cuerpo sin esqueleto, sin articulaciones rígidas, sin límites claros. El pulpo es casi completamente blando. Salvo por un pequeño pico, duro y afilado, todo en él es maleable, flexible, adaptable. Y eso lo convierte en algo inquietante. Puede comprimirse hasta atravesar una grieta apenas más grande que su propio ojo. Puede deslizarse por fisuras imposibles, desaparecer en fracturas diminutas de una roca como si la materia no fuera un obstáculo, sino una invitación. Ahora piensa en esto. Si puede entrar en cualquier rendija, ¿cuántos lugares del océano crees que están realmente vacíos? Pero esto era solo el comienzo. Porque esta criatura desarrolló una de las habilidades más extraordinarias y perturbadoras del reino animal: el camuflaje dinámico. No hablamos de un simple cambio de color. Hablamos de transformación instantánea. En fracciones de segundo, su piel se ilumina desde dentro. El color se expande como una onda viva, recorriendo su cuerpo en una explosión silenciosa de pigmento. El rojo se vuelve marrón. El marrón se convierte en gris. El gris muta en moteado. Líneas, manchas, patrones complejos emergen y se reorganizan con precisión milimétrica. Pero no se limita al color. La superficie de su piel se eleva, se ondula, se cubre de relieves. Imita algas, copia corales, replica superficies rocosas con una fidelidad que roza lo imposible. En un instante deja de ser un animal. Se convierte en entorno. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Muchos depredadores localizan a sus presas por el contorno. Detectan la silueta, la diferencia entre figura y fondo. El pulpo elimina esa diferencia, borra el límite, rompe su propia forma. En las profundidades del océano no es solo camuflaje, es el arte de desaparecer. Un científico documentó que en apenas una hora, un pulpo cambió su apariencia más de 170 veces. 170 transformaciones completas. Mientras tú cierras los ojos, él ya ha cambiado 2 veces. Y aquí surge una paradoja que desconcierta a los investigadores. Según los estudios, el pulpo es daltónico. No distingue los colores como nosotros. No percibe el mundo cromático de la misma forma que el ser humano. Entonces, ¿cómo logra fundirse con un entorno lleno de matices? ¿Cómo imita tonos que, en teoría, no puede ver? En el año 2015, el misterio empezó a desvelarse. Los investigadores descubrieron que su piel es sensible a la luz, que los mismos genes fotorreceptores presentes en el ojo humano están activos también en sus células cutáneas. Incluso cuando la piel se separa del cuerpo, sigue reaccionando a estímulos luminosos. Detente un momento. Eso significa que no depende únicamente de sus ojos, que su percepción no está limitada a una mirada frontal, que su cuerpo entero recibe información visual. El pulpo no solo observa el mundo, lo siente con cada centímetro de su piel. Si puede ver con todo su cuerpo, si puede cambiar antes de que tú proceses lo que estás mirando, ¿en qué momento deja de ser presa y empieza a convertirse en algo mucho más difícil de definir? Si todo esto ya te está inquietando, espera a lo que viene. Si quieres seguir explorando este misterio hasta el final, suscríbete. Y dime en los comentarios, ¿crees que el pulpo es solo un animal extraordinario o estamos ante una forma de inteligencia que apenas empezamos a comprender? Si creías que lo más inquietante era su piel, estás equivocado. Porque lo verdaderamente desconcertante del pulpo no está en lo que ves, está en cómo piensa. Cuando abandonó la concha, hace más de 140 millones de años, selló su destino, sin armadura, sin protección.
rodeado de depredadores más rápidos y más fuertes. La naturaleza lo empujó hacia una única salida posible: desarrollar inteligencia. Y lo hizo. Pulpo común posee alrededor de 500 millones de neuronas. Más que cualquier otro invertebrado del planeta. Para que lo dimensionemos, un ser humano tiene en torno a 100.000 millones. Un caracol, apenas 20.000. La diferencia es abismal. Pero la cifra no es lo que debería inquietarte. Lo perturbador es dónde están esas neuronas. Solo una tercera parte reside en su cerebro central. El resto, más de 350 millones, está distribuido a lo largo de sus 8 brazos. Detente un segundo. Imagina que cada uno de tus brazos pudiera tomar decisiones por su cuenta, que pudiera explorar, probar, reaccionar, sin pedir permiso al cerebro. Eso es exactamente lo que ocurre. Cada brazo del pulpo puede sentir y saborear el entorno gracias a miles de ventosas quimiosensibles. Puede manipular objetos con una precisión extraordinaria. Puede resolver pequeños problemas táctiles sin que la información tenga que viajar hasta el cerebro central. Y hay algo aún más inquietante. Incluso separado del cuerpo, un brazo puede seguir reaccionando a estímulos durante un tiempo. Puede moverse, puede aferrarse, puede responder, como si una parte de la mente siguiera activa. ¿Dónde empieza y dónde termina su conciencia? ¿Está concentrada en un punto o repartida como una red silenciosa que lo envuelve todo? Es como si el pulpo no tuviera un único cerebro, sino 9 centros de procesamiento cooperando entre sí. 8 en los brazos y uno central coordinando. Cuando busca alimento, sus brazos pueden moverse en perfecta sincronía, como una orquesta dirigida por una sola mente. Pero otras veces parecen actuar con voluntad propia, explorando grietas distintas, tomando decisiones paralelas. Parte de la información jamás llega al cerebro principal. Se procesa localmente, se resuelve al instante. No piensa únicamente con la cabeza, piensa con todo su cuerpo. Y eso nos obliga a enfrentarnos a algo incómodo. Siempre hemos asociado la inteligencia a un cerebro centralizado, a una estructura dominante que controla el resto del organismo. Pero el pulpo rompe esa idea. Su inteligencia es distribuida, difusa, descentralizada, más parecida a una red que a un núcleo. Y ahora te pregunto algo que quizá no te habías planteado. Si la inteligencia puede organizarse de esta forma, si puede fragmentarse y aún así funcionar como un todo, ¿estamos ante una simple adaptación evolutiva o ante una forma de mente radicalmente distinta a la nuestra? Porque cuanto más aprendemos sobre el pulpo, más claro queda que no estamos ante un animal común. Estamos observando un experimento evolutivo que tomó un camino completamente diferente al nuestro. Y lo más inquietante es que ese camino funcionó. ¿Y si te dijera que no solo se oculta, sino que también planea? En el fondo arenoso de ciertos mares se han registrado escenas que, si no estuvieran documentadas, parecerían ficción. El llamado pulpo que utiliza cocos. Se le ha observado transportando mitades de cáscaras vacías durante decenas de metros, no arrastrándolas al azar, no moviéndolas por accidente. Las sostiene, las desplaza con esfuerzo, avanzando torpemente sobre el fondo marino mientras carga algo que, en ese momento, no le sirve para nada. Nada todavía. Y aquí es donde todo cambia. Más tarde, cuando percibe peligro, une ambas mitades y se introduce en su interior. Las convierte en una esfera improvisada, en un refugio portátil, en una armadura temporal creada a partir de objetos encontrados. Detente un momento. Eso no es instinto inmediato. No es una reacción automática ante un estímulo presente. Es planificación. Es imaginar una amenaza antes de que aparezca. Es anticipar un escenario futuro y prepararse para él. ¿Cuántos animales conoces capaces de hacer eso?
En experimentos controlados, el pulpo ha demostrado algo aún más inquietante. Puede reconocer rostros humanos, no siluetas, no olores generales, rostros concretos. Distingue entre quien lo alimentó y quien lo molestó, incluso cuando ambos visten de manera similar. Recuerda, asocia, diferencia. En laboratorios ha desenroscado tapas con precisión. Ha resuelto laberintos. Ha abierto cajas cerradas capa por capa, retirando seguros en el orden correcto, como si comprendiera la mecánica interna del objeto. Y lo hace con una paciencia que desconcierta. No golpea sin sentido. No se frustra fácilmente. Explora, analiza, insiste. Durante décadas el uso complejo de herramientas fue considerado una frontera casi sagrada, algo reservado a los humanos, a algunos primates, a ciertas aves como los cuervos. El pulpo cruzó esa frontera desde las profundidades, sin manos, sin huesos, sin cultura acumulativa visible. La rompió. Por eso muchos investigadores los llaman los extraterrestres del fondo del mar. No porque provengan de otro planeta, sino porque su inteligencia evolucionó por un camino radicalmente distinto al nuestro. Mientras nuestros ancestros desarrollaban esqueletos internos, extremidades articuladas y cerebros centralizados, los suyos tomaban otra dirección. Una ruta silenciosa, submarina, independiente. Dos linajes separados por cientos de millones de años. Dos historias evolutivas sin contacto. Y sin embargo, ambas llegaron a algo que reconocemos como inteligencia. Eso nos deja frente a una pregunta incómoda. Si dos caminos tan distintos pueden conducir a la misma capacidad de planificar, recordar y resolver problemas, ¿la inteligencia es una rareza excepcional o es una consecuencia inevitable cuando la vida enfrenta suficiente presión? Y ahora te pregunto algo más inquietante. Si la evolución en la Tierra produjo dos formas de mente tan diferentes, ¿qué podría estar ocurriendo en otros mundos, bajo otros océanos, en otros cielos? Porque cuanto más observamos al pulpo, más evidente resulta que no estamos viendo solo a un animal extraordinario. Estamos mirando una segunda versión de lo que significa pensar. Y si has llegado hasta aquí, es porque tú también lo estás sintiendo. Esa incómoda sensación de que algo no encaja del todo. Lo que viene a continuación va a ir todavía más lejos. Así que si no quieres perderte lo que estamos a punto de revelar, suscríbete. Y dime en los comentarios algo muy simple. Si tuvieras que compartir el planeta con otra mente verdaderamente inteligente, ¿te daría más miedo que estuviera en el espacio o en lo más profundo del océano? Te leo. Siempre nos hemos contado la misma historia, que la inteligencia nació en grupo, que surgió de la cooperación, del engaño, de las alianzas y las traiciones. Humanos, primates, delfines, perros, todos comparten algo, sociedades complejas. Viven rodeados de otros, compiten, colaboran, se observan constantemente. Durante décadas muchos científicos defendieron que sin vida social no hay mente avanzada. Pero entonces aparece el pulpo y rompe la regla. No vive en grupo, no forma sociedades, no mantiene jerarquías, no construye vínculos duraderos. Es un ser solitario en la inmensidad azul, en kilómetros de agua fría y silenciosa, donde no hay tribu que lo proteja, no hay aliados que lo respalden, no hay lenguaje compartido que transmita conocimiento. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si la inteligencia necesita sociedad, ¿qué hace una mente tan sofisticada en una criatura que vive completamente sola? ¿De dónde proviene su complejidad? Algunos investigadores comenzaron a mirar en otra dirección. Tal vez no fue la vida social lo que impulsó su mente. Tal vez fue la presión constante de encontrar alimento cada día,
de evitar depredadores sin armadura, de sobrevivir siendo blando en un mundo de mandíbulas afiladas. Cuando el pulpo perdió su concha, quedó indefenso, expuesto en un océano dominado por cazadores más rápidos y más fuertes. No podía confiar en la fuerza. No podía resistir un ataque directo. Solo le quedaba una opción: ser más inteligente que quienes lo perseguían. Anticipar antes de ser visto. Escapar antes de ser rodeado. Resolver antes de ser atrapado. En esa carrera silenciosa por la supervivencia, en esa lucha constante sin espectadores ni aliados, nació una inteligencia distinta, forjada en la soledad, sin lenguaje, sin cultura compartida, sin comunidad que enseñara o protegiera. Solo adaptación, memoria y una voluntad feroz de seguir existiendo. Eso cambia por completo nuestra comprensión, porque el pulpo demuestra algo profundamente inquietante. La inteligencia no necesita multitudes. Puede surgir también en el aislamiento absoluto. Y ahora te lanzo una pregunta que quizá no te habías planteado. Si una mente puede evolucionar en total soledad, sin sociedad, sin cooperación, sin jerarquías, ¿qué otras formas de pensamiento podrían estar desarrollándose ahora mismo, lejos de nuestra vista? En las profundidades, en el silencio, en la oscuridad donde nadie está mirando. Quizá el error siempre fue pensar que la inteligencia necesita parecerse a la nuestra. Quizá la verdadera pregunta no es cómo piensa el pulpo, sino cuántas otras mentes podrían estar pensando sin que lo sepamos. No cometas el error de pensar que esta es solo la historia de un animal marino. No lo es. La historia del pulpo es la historia de la vida enfrentándose a la adversidad y negándose a desaparecer. Y si esta historia ha cambiado, aunque sea un poco tu forma de ver el océano, imagina lo que aún queda por descubrir. Porque la naturaleza guarda secretos mucho más antiguos que nuestra especie. Secretos que respiran bajo el agua, que se deslizan en silencio, que piensan sin que lo notemos. Si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo y suscríbete. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima de Un Mundo Perdido.